El título que le he puesto, lo que quiero compartirle es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que te quiero compartir y me gustaría que vos estés abierto. Tal vez tenés algún preconcepto de esta enseñanza, de lo que dice la palabra, tu trasfondo, de dónde venís, qué te han enseñado, pero estemos abiertos y vulnerables a que la palabra en esta mañana nos hable. ¿Puedo pedirte un amén? ¿Sí? Que nos hable la palabra. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, luego de haber resucitado victoriosamente de entre los muertos y antes de ser ascendido, fueron las siguientes y las vamos a leer. Dice: no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. ¿Me vas a ayudar en esta mañana? Eso que está ahí resaltado en otro color. Dice: esperen la promesa del Padre. ¿Lo decimos juntos? Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Decimos juntos: bautizados con el Espíritu Santo. El Señor les hablaba las últimas palabras. Se ha dicho que las palabras póstumas de alguien son como muy importantes. Le dicen a la gente lo que le hubiese gustado decir en otro momento en esas últimas palabras. Y Él les dice: esperen la promesa del Padre. Y la Biblia nos dice que ellos, ese grupo que había ahí, esperaron. Esperar significa perseverancia, significa también permanencia, fe, creer en lo que Cristo había dicho que iba a pasar. 10 días de oración concentrada, desde ese día número 40 hasta el día número 50 que llegó Pentecostés. Y los 120 que estaban en ese lugar fueron llenos del bautismo del Espíritu Santo. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y somos convencidos, redargüidos por el Espíritu Santo y respondemos a ese mensaje e invitamos a nuestro Señor Jesucristo que Él sea Señor y Salvador y nos perdone y nos haga parte de su eterna familia, entra a habitar en nuestras vidas Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que es una Trinidad inseparable, indivisa. La mayoría de los que estamos aquí ya hemos hecho esa invitación, ese pacto de decir: queremos ser tus hijos, queremos que vos seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Si en esta mañana hay gente que todavía no ha hecho esa invitación a Cristo para que sea el dueño de su vida, su Señor, su Salvador, dentro de un rato yo te voy a invitar a que lo hagas y también voy a colaborar con una oración que me gustaría que sigas y que hagas de Jesús tu Señor y tu Salvador. Ahora, Jesús no les está hablando en este texto que acabamos de leer de la persona del Espíritu Santo, sino de un bautismo. Y sucedió lo que el Señor les prometió y lo vamos a leer. Vamos a leer del evento histórico, es decir, la primera vez sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y dice así la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos, aquellos que perseveraron, estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un viento recio vino sobre ellos y sopló llenando toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos.
Todos ellos, dice el siguiente texto, y ahí me ayudas. Es decir, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y, ahora de nuevo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. La promesa del Padre y el bautismo en el Espíritu Santo es una llenura interior con la evidencia exterior de hablar otros idiomas o lenguas desconocidas. En ese día del cual estamos leyendo, había otra gente en Jerusalén que no estaba en el aposento alto. Y ellos se dijeron lo siguiente, lo leemos. Vivían en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones y estaban confusos porque los oían hablar en su propia lengua. Luego dijeron, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y romanos aquí residentes, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este bautismo divino, mis queridos hermanos, se manifestó en aquel evento en idiomas que los presentes pudieron entender. Aunque todos los extranjeros los entendían en su propia lengua, los discípulos que hablaban no entendían ese idioma. Porque no es el bautismo en el Espíritu Santo una capacidad de hablar o entender y comunicarse en una lengua extranjera. Me acuerdo de un evento que tuve la oportunidad de estar presente cuando un predicador del Evangelio llegó a una ciudad y en un gran estadio él predicaba el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna. Pero en un momento, mientras que él estaba hablando en su idioma, le salieron, ¿no?, como unas cataratas, unas frases de ese idioma sobrenatural, y él las habló, que fue brevísimo, como una serie de frases que dio en ese momento particular. Siguió adelante en su idioma predicando, terminó la reunión en ese gran estadio donde predicaba. Y cuando terminó, un hombre que estaba en la tribuna bien arriba descendió y pidió hablar al final de la reunión con el predicador y le dijo lo siguiente: ¿cómo sabe usted hablar en el dialecto de mi tribu que vive en la India, en mi país natal? Y él le respondió al predicador: yo no hablo el idioma de su tribu. ¿Cómo que no? Usted hablaba perfectamente mi dialecto. No, le contestó el predicador, yo estaba hablando en lenguas. Así que mira qué interesante. Mientras que el predicador de alguna manera es interrumpido y le sale como dije antes, una catarata, un grupo de palabras, de frases que habló en un idioma que él desconocía. Allá, en la punta de la tribuna, había un hombre que entendió perfectamente porque era el idioma de su tribu en la India. Dios les dio un idioma que los extranjeros pudieron entender en ese día tan particular para mostrar el poder sobrenatural de lo que había pasado. Había un propósito especial en ese momento, pero la mayoría de las veces es un idioma desconocido, celestial, que nadie puede entender. Pero la inspiración viene de parte de Dios. Los tres grupos de personas. Dice Hechos capítulo 2, versos 2 y 13. Y estaban, los que estaban en ese día, atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros:
¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Desde ese día particular, cuando el Espíritu Santo bajó por primera vez y los bautizó, y la llenura interior produjo exteriormente un hablar en otro idioma, se han perpetuado a lo largo de la historia 3 grupos de personas. Un grupo es de aquellos que están atónitos y perplejos. Dice, quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo yo escucharlos en mi propio idioma? En el caso de aquellos que escucharon en su propio idioma. ¿O qué significa esto? Pero no se han burlado. El segundo grupo es el grupo de aquellos que estando ahí dice que se burlaban o burlándose, como dice la Escritura, decían están borrachos. Otra traducción dice llenos de mosto. Pero había un tercer grupo y ese tercer grupo fueron los 120 que recibieron el poderoso bautismo en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Si todavía en esta mañana vos no has recibido, y aún los que están en su casa, el bautismo del Espíritu Santo, es mi deseo que vos no te quedes en este día atónito, perplejo, diciendo, ¿qué significará esto? No lo alcanzo a entender. O que te vuelvas a tu casa diciendo, me invitaron a un lado o estuve en una reunión donde todos estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, burlándote de lo que puede pasar en este lugar como ha pasado tantas otras veces. Yo quiero de todo mi corazón que vos seas del tercer grupo de los miles y millones de personas que a lo largo de la historia han sido bautizados y han hablado en este idioma sobrenatural que Dios le llama bautismo en el Espíritu Santo y don de lengua. ¿Puedo pedirte un amén? Habiendo dicho esto, quiero darte 4 razones importantes para ser bautizado en el Espíritu Santo. Primero de ellos, el bautismo del Espíritu Santo da poder. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Y lo leemos. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán, ¿me ayudas? Poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos fueron llenos del poder de lo alto. Poder es habilidad, es fuerza, es gana, es pasión. Fueron llenos del mismo denuedo y anhelo del Espíritu Santo, la salvación de las vidas. Simón, que significa inestable, había traicionado y negado a su maestro, el Señor Jesucristo. Pero cuando recibió el poder del Espíritu Santo, se transformó en lo que Cristo ya le había dicho. Ya no serás Simón inestable, serás Pedro, del griego Petros, pequeña piedra, una roca fuerte, estable, firme. Mis hermanos, es mi experiencia personal y familiar y también a lo largo de los años mi trayectoria sirviendo al Señor, que el que recibe el Espíritu Santo nunca más es el mismo. Hay una gracia divina, hay un poder, hay una fortaleza, un denuedo, una pasión, un valor para vivir y también compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que no son salvos. Jesús dijo, el que recibe este bautismo del Espíritu Santo tendrá poder para compartirlo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros somos revestidos con este bautismo del Espíritu Santo, se nos da esa habilidad, esa gracia, ese poder, ese caradurismo santo de poder compartir con otros el mensaje del Evangelio. Se nos va las vergüenzas, las limitaciones. ¿Dónde? Donde vivo. Esa sería mi Jerusalén, en mi barrio, donde yo trabajo, donde yo me muevo. En Córdoba sería el segundo círculo.
el tercer círculo concéntrico en la República Argentina y hasta lo último de la tierra, en la simultaneidad, que saliendo desde un núcleo, Cristo, el Evangelio, Dios, el Espíritu Santo, el mensaje glorioso es propagado en todo lugar, teniendo esa gracia y ese poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, el que habla en lenguas no habla a Dios. Lo ponemos en la pantalla. Un clic. Ahí estamos, gracias. El que habla en otras lenguas habla con Dios. Y dice el texto, el que habla en lenguas no les habla a los hombres, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Es decir, cuando recibimos eso, no es para mostrarnos desde la plataforma, para hacernos ver, para comunicarle a la gente en otro idioma que ellos no entienden. Pero sí dice que el que habla en lengua se comunica con Dios. Básicamente el bautismo en el Espíritu Santo es una gracia dada por Dios para comunicarnos con Él. Es un idioma sobrenatural para comunicarnos a través de la oración y conforme a su voluntad. El apóstol Pablo lo tenía claro y dice en el siguiente texto, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para nosotros el español, para enseñar a otros, como en esta mañana, que 10.000 palabras en lenguas. Así que nos da poder, nos da habilidad, pero también es algo para comunicarnos con Dios. Es una ayuda, una asistencia divina que nos permite orar conforme a la voluntad de Dios. Pablo declara que el hablar en lengua no es para edificar al oyente, como la predicación en esta mañana, a menos que se manifieste el don de la interpretación de esas lenguas que previamente fueron dadas por el Espíritu Santo. Además, abre la puerta para recibir los dones espirituales. La Biblia nos dice que hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, sanidades, operación de milagros, profecía, discernimientos de espíritu, diversos géneros de lenguas e interpretación también de esas lenguas. Así que los que han sido ya bautizados en esta congregación con el Espíritu Santo, rueguen, pidan al Espíritu Santo que también se manifiesten en ustedes los dones para la vida propia de ustedes y para la edificación de la iglesia. En ocasiones el Señor me ha usado con esto. No puedo decir que tengo ninguno de estos dones vigentes en mi vida, porque el don es una manifestación del Espíritu Santo cuando Él quiere. Por eso a veces oramos por un grupo como grandes predicadores y se sana 1, 2, 10, 50, pero hay 50, 100, 500 que no recibieron la sanidad. A veces Dios me ha dado una palabra de sabiduría. Fluyó el don frente a una necesidad particular de algún hermano, pero no siempre me fluye este don, porque es una manifestación de Dios. A veces le he dado la palabra de ciencia a alguien que me ha consultado, pero no siempre me funciona. No es cuando yo quiero, no cuando se me da la gana. El don fluye cuando el Espíritu Santo quiere que fluya. Por eso no hay tal cosa como profetizarle a este. Si Dios no quiere profetizar, aunque el profeta quiere hablar, no va a andar la cosa y te va a engañar con una palabra humana que no provino de parte de Dios. Porque el don es una manifestación del Espíritu Santo. Pero sí tenemos que pedir también esa manifestación de los demás dones. En tercer lugar, el que habla en lenguas, dice la Biblia, se edifica a sí mismo. Lo leemos. El que habla en lengua extraña
se edifica a sí mismo. Un clic ahí en el texto. Gracias. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Ninguno de nosotros queremos quedar infantes espiritualmente. No queremos ser niños en el conocimiento de las verdades eternas y gloriosas. No queremos que cualquier viento de doctrina nos arrastre, nos traiga confusión, nos encadene con cosas que no son de Dios. Por eso que el que habla en lenguas, dice aquí el apóstol Pablo, a sí mismo se edifica. Si pensamos en una construcción, cuando ustedes comienzan a edificar y están los cimientos puestos, ustedes no dicen, ya terminé la casa. Está en los cimientos. Habrá que levantar las medianeras, los encadenados, y si llega al primer piso, la casa no se terminó, la edificación sigue. Dios dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la continuará y la perfeccionará. Y una de las maneras es edificándonos a nosotros mismos, hablando en este idioma sobrenatural, el bautismo en el Espíritu Santo. En otras palabras, es un ejercicio espiritual diseñado para edificar al que habla en lenguas. Dice el siguiente texto, pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La fe no es estática, es dinámica, crece o decrece. Si me acerco a Dios y oro y leo y me consagro y me santifico, mi fe nunca va a parar de crecer. Pero si dejo de orar, de congregarme, de ser parte de la familia de Dios, mi fe va a empezar en una cuesta descendente. Y así como el apóstol Pablo dijo de dos hombres que estaban en Jerusalén, él dijo, Fileto e Himeneo naufragaron en cuanto a la fe. Era gente de la iglesia. Era gente que había recibido a Cristo. Naufragaron, se le pinchó, usa como una figura marítima, se le pinchó el bote, hizo agua el bote y se hundieron. Y dice Pablo más aún, dice, y tuve que entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar en la iglesia. ¿Qué tal? Pero la parte buena es que cuando nosotros hablamos en lengua, oramos en lengua delante de Dios, esa sería la palabra correcta. Nuestra fe en esa intimidad con Dios va creciendo. Por último, hermanos, el hablar en lenguas nos ayuda a orar sobrenaturalmente. ¿Qué significa esto? Y lo leemos. De igual manera, el Espíritu, ahí miren con mayúscula, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero, otra vez, ¿me ayudas? El mismo Espíritu intercede, es decir, ora, pide por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que conoce los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, aunque seamos gente conocedora de la palabra, convertidos hace muchos años y fieles al Señor, hay muchas veces que no sabemos cómo orar correctamente. Hay situaciones que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Y este idioma de oración nos ayuda para orar e interceder conforme a la voluntad de Dios. Ejemplo, hace poquito traía en mi auto a una familia y entre esa familia venía uno de sus hijos, el único hijo que tienen. Y le digo, ¿ya terminaste el secundario? Él me dijo, no, estoy en el último año. ¿Y qué vas a seguir estudiando? No sé. Tengo algunas ideas, pero no me decido.
El Espíritu Santo te puede ayudar a tomar la decisión correcta, esa decisión que vos no sabés cuál es. Para encontrar un trabajo, para hacer un emprendimiento laboral, cómo sostenernos económicamente. Señor, ¿cómo resuelvo esto de lo financiero? ¿Cómo hago con esto? Tomo dejo emprendo otra cosa. Para conseguir un esposo, una esposa, para formar un matrimonio, una familia. Pedíselo en lenguas ese hombre que no viene, porque dice que oramos conforme a la voluntad de Dios, y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que los solteros que ya están en edad, pidan, muchachos. No tengan miedo, las chicas pidan, cierren el español y pidan en lengua, porque a veces llega el candidato, pero vos le mirás las 1000 patas, las patas feas especialmente. Sé sensible y orá. El Espíritu Santo te dice, a veces no sabemos cómo orar bien, pero Él te ayuda en tu debilidad. Y el Espíritu Santo que intercede por vos, y Dios que escucha la intercesión, responde conforme al deseo de tu corazón, que a la vez se transforma en el deseo del corazón de Dios. En la tarea de criar a los hijos con nuestro ejemplo y disciplina, no es fácil criarle hijos a Dios. A veces uno dice, ¿cómo hago con esta nena? 15, 16, 17, 18. ¿Cómo hago con este varón? Lo echo de mi casa porque empezó a fumar, empezó a tomar, empezó a drogarse, pero si lo echo, Señor, ¿cómo oramos? El Espíritu Santo nos socorre, nos ayuda en los tiempos que no sabemos orar como conviene. En la compra de un bien, un terreno, no te apresures, un auto, una casa, pedile a Dios, intercede, que Él te dirija. ¿En qué ministerio vamos a servir al Señor? Con la música, abriendo un grupo en nuestra casa, una célula de crecimiento, un grupo de vida. Lo que el Señor te dirige, no tomes decisiones apresuradas porque hay momentos que no sabemos cómo orar correctamente. En la enfermedad que no tiene a veces respuesta médica. Ayer yo hablé con uno de los hermanos de nuestra congregación. Su esposa está gravemente enferma. Tiene un diagnóstico sin respuesta médica. Y mientras que yo hablaba con él, animándolo en la hora de tristeza, de dolor, en los cuadros que él ya se hacía hacia adelante, le dije, hermano, orá en lenguas. No podemos retener a alguien que quiere llevarla a Dios. O no podemos darle salud a alguien que Dios dice, ya está, cumplió el propósito de su vida. O sí, Dios dice, orá, interceder, pedir la oración de la iglesia. Yo voy a hacer un milagro. A veces, familia del Señor, no sabemos orar como deberíamos orar. Pero cuando cerramos el canal para nosotros del español y abrimos el canal del Espíritu Santo, se nos abre un techo de una dimensión distinta. Estamos limitados por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hemos estudiado, por lo que creemos, por lo que entendemos. Pero cuando abrimos ese idioma sobrenatural, se eleva el techo y ya no oramos conforme a lo que creemos, sabemos, conocemos, sino conforme a la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te puede despertar de noche y tener un insomnio. A mí me pasa regularmente. Digo, no quiero que me pase, pero me pasa a veces. ¿Qué hago? Me levanto si no puedo conciliar el sueño. Y oro un ratito en español y luego cierro y abro. Digo, Señor, ¿me quieres mostrar algo? ¿Por qué se me fue el sueño cuando me acosté tranquilo y ahora me desperté? El Señor me ha dado en ocasiones algún nombre de que yo no lo tenía presente, algún conocido, algún hermano, algún amigo, y oro, intercedo, pero no sé ni dónde está, ni qué es lo que le pasa.
pero puedo orar porque el Espíritu Santo intercede por mí en ese llamamiento para que yo ore por una persona particular y así Él pueda responder. Inés, mi esposa que está aquí, cuando nosotros nos casamos teníamos 20 años y yo salía muy tempranito a trabajar. Mi primer empleado lo levantaba a las 6 de la... Lo levantaba, me refiero, lo recogía, quise decir. Él se levantaba solo. Lo recogía a las 6 de la mañana, así que había días que yo salía a las 5:30, 6:25, para retirar o recoger a un hermano en Cristo a la vez y también mi empleado. Y ella se quedaba sola todo el día, todavía no teníamos hijos, estábamos recién casadas. Y ella le agarró un tiempo de mucho miedo. Era un miedo infundado, no había razones para que ella se quedara en casa con miedo. ¿Y saben cómo oraba? Se subía y se arrodillaba arriba de la cama. Tenía un julepe, un miedo, un susto. Y aún le comentamos al pastor nuestro. Él oró en aquel momento por nosotros, pero el miedo no se fue. Ese mismo año ella recibió el bautismo en el Espíritu Santo y arriba de la cama, arrodillada en mi ausencia, oraba en español y oraba en lenguas y poquito a poquito se le fue yendo el miedo, se le fue todo el temor y hasta el día de hoy duerme como un angelito en la cama. El miedo lo tengo yo ahora. Pero mi esposa ya me enseñó, porque yo recibí el Espíritu Santo después que ella lo recibiera 3 años después, cómo hay que orar para estas cosas. Cómo hemos de pedir. A veces, hermanos, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles. A veces ni siquiera son palabras, son como un gemir, un llanto en un nivel de oración que uno sabe que Dios está oyendo, intercediendo y traerá las respuestas y que alguien me diga amén y amén. Entonces, ¿cómo orar? Pablo nos lo dice. Entonces, ¿qué debo hacer? Se pregunta él. Esto es lo que se llama una pregunta retórica. Él la lanza y la va a contestar. Y contesta él: orar con el Espíritu en lenguas y también orar con el entendimiento. Para nosotros el español, porque vivimos en Argentina. Cantar con el Espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Esto es lo que dice Pablo que tenemos que hacer. No lo dice el pastor Eduardo. No es lo que me vendió algún predicador, algún pastor, algún maestro de la palabra. Es lo que dice la Escritura. Y para nosotros en esta iglesia, la máxima de Lutero es la nuestra. La Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia. Creemos en toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para enseñarnos y para guiarnos. Y Pablo dice que tengo que orar con el Espíritu y también con el entendimiento, en público con el entendimiento, en privado con el Espíritu. Puedo cantar con el Espíritu, haciendo uso de un coro que conozco su melodía y sus letras y cierro el español y hablo y canto en ese idioma sobrenatural dado por Dios, que puede ser coincidente con algún idioma o puede ser una lengua celestial dada por parte de Dios. A veces en mis tiempos y en mis años yo he orado y me ha venido a veces una lengua que a mí me pareció que era como el alemán. Porque habla, no sé, digo, como yo no sé el alemán, no te puedo decir que fuera en el alemán. A veces he orado en otras lenguas, como estos diversos géneros de lengua. A veces he sentido que digo, Xi Jinping, digo, ¿será el presidente de China? No sé, porque no hablo chino.
Pero sí el Señor te puede dar esos diversos géneros de lengua que pueden coincidir con algún idioma, pero la mayoría de los tiempos son lenguas que Dios te da para que puedas interceder conforme a la voluntad de Dios. Por último, hermanos, dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Fíjate cómo Pablo valoraba este don. Cómo él lo ponía en alto, le hablaba a una congregación, a los corintios, que era una congregación carismática que creía en esto, pero él le dice, yo doy gracias a Dios que hablo, uso este idioma más que todos ustedes. No era una pedantería, no era un orgullo, no lo decía para hacerse ver. Él realmente valoraba este don de Dios que había recibido, porque el bautismo en el Espíritu Santo, con el hablar en lengua, te da poder, te da autoridad, te hace hablar con Dios, encontrar respuestas a tus oraciones que de un modo natural no lo harías, pero el Espíritu que intercede te llena de eso. Hermanos amados, valoremos este don del Espíritu Santo. Voy terminando. Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que recibirlo como un regalo. Es una promesa. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén porque viene la promesa. Es un juramento de Dios. Es una palabra, es un pacto que Él dijo y lo va a hacer. Es una gracia de Él para nuestro bien, que se da en virtud de quién es Él y no quiénes somos nosotros. Porque si no, cuando vos te pones a orar y a pedir el bautismo en el Espíritu Santo, tal vez vos digas, no, lo que pasa es que yo no soy merecedor. No, la verdad que yo tengo tantas cosas para cambiar. Bueno, la verdad que es verdad, no sos merecedor, tenés muchas cosas para cambiar al igual que yo. Y la palabra como un espejo te va reflejando los cambios que tenés que hacer en tu vida. Pero acordate que es regalo, recibilo porque te hace bien. Si aquellos 120 no le hubieran hecho caso a las últimas palabras del Señor Jesucristo, cada uno se hubiera ido a su casa. Pero ellos perseveraron y entendieron que si Dios dijo que era una promesa, yo la quiero con vehemencia. Yo quiero este don, yo quiero esta habilidad, yo quiero orar conforme a la voluntad del Señor, porque hay momentos que no sé cómo orar frente a este problema, a esta enfermedad, a esta dificultad, a este temor como tenía mi esposa. Es un regalo, recibilo en esta mañana como lo que es. Dios te lo quiere dar aunque no lo merezcamos. Te lo quiere dar. En segundo lugar, hay que pedirlo con fe. Y dice el texto, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿me ayudas? ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Tenés que pedir. No, si el que me quiere bautizar, que me bautice. Tenés que pedir. Hermanos, en una ley natural, el que no llora no mama. El que no pide no recibe. Cristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Y si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Yo quiero esto, yo pido esto, quiero orar más en lengua. Quisiera pararme aquí y decirle a todos ustedes, doy gracias a Dios que oro en lengua más que todos ustedes, pero no puedo decir eso, porque oro, pero no oro lo suficiente. ¿Quién ora lo suficiente?
Si ustedes me quieren al pastor José, al pastor Diego, oren por nosotros. Digan, Señor, llámalo, despertalo de noche, llámalo a la oración, llámalo al ayuno, sellalo con el Espíritu Santo. Necesitamos pastores llenos de voz. Y mi limitación y mi pobreza espiritual reside en que no oro como debería orar. Y tampoco en lenguas como debería hablar, como decía el apóstol Pablo. Por último, acordate, es un regalo, hay que pedirlo. Y en tercer lugar, ser salvo. Miren lo que dice Pedro en el día de Pentecostés, cuando se armó todo este batifondo y estaba la gente confundida escuchando el idioma de algunos de ellos. Y Pedro se para y dice lo siguiente: la promesa es para ustedes, no solamente para los 120, le dice Pedro, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Si te llamó aquí siendo un argentino y en la ciudad de Córdoba entendiste el mensaje del perdón, la necesidad de recibir a Cristo para que Él te cambie, te transforme, te adopte en su familia eterna, te llamó, y este bautismo también es para vos. No terminó, no caducó. Sigue adelante bautizando como lo ha hecho a lo largo de siglos y milenios desde aquel primer lugar histórico. ¿Cuántos en esta mañana han recibido el bautismo en el Espíritu Santo hablando en lengua? ¿Me podés levantar la mano? La levantás y la bajás. Mira a tu alrededor, cientos de vidas. Baja tu mano. Frente a la evidencia se caen. Frente a la evidencia se caen los argumentos. El Señor bautizó, bautiza y seguirá bautizando. Oramos, querido hermano. Padre, gracias por tu bendita palabra. ¿Cómo nos instruye, Señor? Redarguirnos, mostrarnos la importancia de ser llenos de este bautismo, esta inmersión sobrenatural. Así como Juan bautizó en agua, nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Y hablamos en este idioma celestial, glorioso, en esta lengua de oración, no para hacernos ver, no para mostrarnos, no por orgullo, no por vanagloria, sino porque nos conviene, porque hay poder, porque es comunicación contigo, es edificación, y podemos orar conforme a tu voluntad. Señor, en esta mañana yo te pido por aquellos que todavía no han invitado a tu Hijo Jesucristo para que sea el Señor de sus vidas, que lo hagan en esta mañana. Espíritu Santo, también redarguílos de pecado, de justicia, de juicio, para que puedan mirar que sus pecados los separan de vos, Padre, y a través de Cristo el Salvador, recibiéndolos en sus corazones, puedan entrar a formar parte de esta familia eterna y gloriosa, llamada aquí en la tierra iglesia. Señor, ahora convéncelos y que hagan este paso, el más importante, el más trascendente, de invitar a que Jesús sea Señor y Salvador. Mientras que la iglesia ora ahí, los músicos se preparan también para adorar al Señor en unos minutos. Yo quiero invitar a aquellos que todavía no han hecho de Jesús su Salvador, su dueño, que lo hagan en esta mañana. A lo mejor vos decís, bueno, yo llegué aquí porque me invitaron. Sí, pero atrás de eso estaba el Señor que te convocó, usó a alguien, se animó a invitarte. A lo mejor te fue a buscar, te trajo, te invitó otras veces.
A lo mejor vos sos alguien que ha venido el domingo pasado o el anterior, pero que todavía no le has entregado tu corazón, tu vida, tu presente, tu futuro, tus sueños, tus anhelos a Dios. Que lo hagas en esta mañana. Y yo quiero guiarte en una cortita y sencilla oración. Y voy a pedirte, por favor, a vos, a ustedes que quieren hacer de Jesús su Señor y su Salvador, que hagan esta oración que les quiero guiar palabras tras palabras después de la mía. Ahí los que están y en voz bajita para recibir a Cristo, decí conmigo: amado Dios, ahí donde estás, reconozco mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Te pido perdón por ellos. Y ahora, Señor Jesús, le hablamos a Él. Y ahora, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te invito que vengas a mi vida, que me perdones, que me laves, que me limpies. Te hago a partir de hoy decirle: mi Señor, mi dueño y mi Salvador. Y por último decir: declaro con mi boca y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos y vives eternamente. Y me declaro decirle: salvo, salva, perdonado, perdonado por tus méritos, Jesús. Y por último decir: amén, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez o la hiciste antes, pero no caminaste como deberías caminar, en obediencia, en cercanía, eras como algo fluctuante, como una, no sé, montaña rusa que a veces estabas arriba o a veces abajo. Yo te quiero felicitar. Y te quiero decir que este es un día donde el Señor comienza una nueva etapa en tu vida. Te queremos felicitar en nombre de la gran familia eterna llamada Renacer. Voy a pedir un segundito que me prendan las luces. Y yo quiero mirar a aquellos que hoy hicieron esta oración por primera vez, que me lo indiquen levantando la mano y después la bajas. Bien, veo tus manos. Dios te bendiga, y veo las tuyas, y veo la tuya, varón, y veo aquí la tuya. ¿Alguien más? ¿Alguien más atrás? ¿Alguien que me dice así? Sí, sí. Me señalan: ah, sí, veo tu mano. Dios te bendiga. Dios, te felicito, te felicito. De este lado algunos levantaron la mano. Algún otro que me decía: sí, señora, veo su mano. ¿Alguien más que hizo esta oración de entrega a Jesucristo? ¿Alguien? ¿Algún otro? He visto algunas manos aquí. ¿Alguien de este lado ahora que me hace así con la mano, recibiendo a Cristo por primera vez, o que lo hiciste en otra ocasión pero ahora te reconciliaste? Bueno, a todos, iglesia amada, ¿por qué no le damos un aplauso especialmente al que? Te felicito. Oh, de todo mi corazón, tus pecados, gracias por las luces, tus pecados han sido perdonados. Si algo pasara en este día con vos, el cielo está abierto, no por lo que sos, no por lo que haces, sino por los méritos gloriosos de aquel que te llamó en esta mañana y te da también la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo. 3 cositas hacía falta. 1, recibir el bautismo en el Espíritu Santo como un regalo. No te lo mereces, pero el Señor te lo quiere dar. Recibilo. En segundo lugar, pidiéndolo. No te quedes con la boca cerrada en los próximos minutos. Abrí la boca. La Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. Va a ser una mezcla primero de español, pero permití que fluya, que salga. No hace falta que ninguno te toque. Nos encantaría imponer nuestras manos sobre aquellos que todavía no tienen el bautismo en el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero hoy no lo vamos a poder hacer porque el auditorio es muy numeroso y el lugar aquí adelante es chiquitito. Ahí donde estás, Él te puede bautizar hoy, en esta mañana, pero vos se lo tenés que pedir.
Porque si nosotros, siendo malos como lo somos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él nos dará el Espíritu Santo a los que se los pidamos? Y no habla de la persona del Espíritu Santo. Porque cuando ya recibiste a Cristo, tenés al Padre, tenés al Hijo y tenés el Espíritu Santo. Él habla de ese bautismo que le dije: esperen, muchachos, no se vayan de Jerusalén, porque hay una promesa vigente del Padre. Y así como Juan bautizó en agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y 10 días después bajó un viento recio, se le asentaron como lenguas de fuego. No era fuego, obviamente, como lenguas, dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Eso es para nosotros en este día. Él te va a bautizar si no lo tenés ahí donde estás. En esta mañana Él puede darte esa glosolalia, eso que significa nuevas lenguas, un idioma que no lo entendemos, pero nuestra mente cuando oramos no queda vacía. Yo puedo orar por mi hijo en una situación particular en español y cierro el canal del español y abro el canal de las lenguas y no queda mi mente vacía. Sigo pensando en Él, en sus necesidades, en su enfermedad, en sus preocupaciones, pero ahora mi oración en lenguas ora conforme a la voluntad de Dios. Y el que conoce Dios, lo que ora por medio del Espíritu Santo, responderá conforme a su voluntad. ¿Fuiste llamado? Decime sí o no. ¿Fuiste llamado, iglesia? Amén. ¿Fuiste perdonado? Sí, te perdonó. ¿Sos salvo? Sí. Y ahora a esperar el glorioso y sobrenatural bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Prepárate. Ahí donde estás. No selles tu boca. Abrila. Va a empezar a fluir algo. No tengas temor. Dios dice: el que le pide pan a Él no le va a dar una piedra. Y si pide huevo no le va a dar una serpiente. Si pedimos el bautismo del Espíritu Santo, no va a venir el diablo a meterte algo para confundirte o engañarte como algunos creen que puede suceder. Hoy la presencia del Todopoderoso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo está aquí y ahora también en tu corazón. Y donde está el Señor, el enemigo no se puede meter y Él te puede sellar en esta mañana y vos te vas lleno de la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo para el bien de tu vida. Comenzamos a orar. Ahí donde estás, el equipo de alabanza nos va a dirigir en una canción y mientras que cantamos esta canción, podés empezar a hablarlo. Y hermanos, vos que ya tenés el bautismo en el Espíritu Santo, no te quedes, bueno, esto no es para mí, me voy. No. Son las 11:27 minutos, dice mi reloj. Vamos a dedicar 15 minutos a orar sobre este tema. No te levantes, no te vayas, no te distraigas, no molestes a otros, no molestes al Espíritu Santo que quiere hacer una obra en muchos de los que están aquí, porque cuando recibas el bautismo del Espíritu Santo, nunca más serás el mismo. Habrá una fuerza, habrá un poder, habrá unas ganas, una pasión. Pueden venir los dones, los ministerios, las gracias. No te lo pierdas en esta mañana. Obviamente, camino a tu casa, Dios te puede bautizar manejando el auto. Yo tengo un amigo personal que mientras iba manejando estaba tan expectante que empezó a hablar en lenguas, tuvo que pararse a un costado de la ruta. Al hermano Carlos Anacondia, Gigi Ávila, mientras que dormía, se despertaron súbitamente hablando en lengua. No hay un patrón, no es haga A, B, C y usted recibe. Dios es Dios.
No lo puedo circunscribir a mis pensamientos, a mis ideas, a mis límites, a lo que creo, a lo que me parece. Si yo lo pudiera limitar a mi mente, Dios tendría el tamaño de mi cerebro, una pulgada cúbica de cerebro. Pero Dios es soberano y Él te quiere bautizar. Es una promesa vigente para tu vida y lo puede hacer en esta mañana y en este lugar. Hermanos, adoremos a Dios, y los que están ahí como una catarata suavecita, los que hablan en lengua, sin gritar, el don se sujeta al profeta. Sin gritar, sin levantar la voz, permití que fluya y levantemos en esta mañana una catarata de adoración, como un viento recio que sopla, que llena toda la casa, sin distraer a otros, hablando en ese idioma que Dios nos ha dado. Y si alguno siente, no todos podrán pasar, y pueden y quieren pasar aquí al frente, tenemos el equipo de los jóvenes, el equipo pastoral, y podemos sí imponer nuestras manos sobre ustedes. Adoramos al Señor y empezá a hablar ahí. No te vayas, 15 minutos y nos vamos todos.